de quienes nos llamamos cristianos. Allí es donde le dañamos más al cristianismo, a nuestra vida cristiana. Pero es bueno ubicar esta primera diapositiva antes de dejarla solamente en el documento que compartimos. Referir a este señor llamado Celso. Es un filósofo griego, algunos lo ubican como romano, aunque era de la Roma en el siglo II, pero era de origen griego. Por ello, ahí quizá un poco la discusión. Celso, para ubicar que hablamos de una persona que fue notoria y que es notoria a nivel histórico, es un médico, quizá parecido al antiguo Galeno, a Hipócrates, digamos los antiguos médicos. Celso pasa a la historia como un médico notable. Es difícil llegar a clarificarlo, pero se dice que después de la Biblia, el segundo libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue el libro sobre medicina que Celso escribió. Aquí, bueno, viene una diapositiva incluso con las redes sociales, donde habla la referencia a este gran burlador del cristianismo. Y bueno, la portada de un libro de Alianza Editorial, El discurso verdadero, que haremos una referencia, y la fotografía en el grabado antiguo de imprenta, donde viene esta fotografía de un hombre llamado Aulus Cornelius Celsus, es el nombre de él. Ahí viene la inscripción en la parte del calce de esta fotografía o de este grabado de imprenta. Aulus Cornelius Celsus es el nombre. Bien, vamos al Evangelio para orientar nuestra reflexión en torno a este tema. Adelante, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que termina por fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos reflexionado en torno a las cosas pequeñas en la mañana. Hemos reflexionado cómo la vida cristiana tiene orígenes muy humildes, pero cómo el Señor nos invita a tener una fe del tamaño de un grano de mostaza. El Señor nos invita a poder ubicar la belleza de 2 monedas de ínfima valoración monetaria que aquella mujer depositaba en aquella ranura del tesoro del templo. El Evangelio nos habla acerca de esa luz, de esa sal que se encarga de darle sabor a la vida e iluminar al mundo. Y nos habla acerca del poco de aceite que se necesita para que la lámpara no se apague cuando llegue el esposo. En la tarde hablamos de el regalo del ser esposo y el ser esposa, sobre todo en esta manifestación sapientísima de Cristo, donde habla de la semilla y habla del fermento, donde habla de la labor de un hombre en el campo y la labor de una mujer en la casa, en la cocina, donde habla de esa semilla que es germen y donde habla de ese fermento que es fecundidad también para la vida. Hablar del elemento masculino y el elemento femenino, sobre todo en torno al texto de Efesios capítulo 5, donde habla e invita a los maridos que amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia. Ahorita, simple y sencillamente quisiera ubicar
esta manifestación del Señor sobre algo que tiene inicios ínfimos, infinitesimales, digamos, inicios demasiado austeros, inicios demasiado imperceptibles, como un grano de mostaza o una semilla de mostaza, como un poco de levadura, pero que poco a poco en ese dinamismo, en esa fuerza que tiene el reino de Dios y sobre todo Cristo, el Evangelio, la palabra y la acción del Espíritu Santo, hace que la historia de esa semilla, que como decía en la primera diapositiva, era hace una vez en un rincón de Galilea, donde una semillita se sembró y pues bueno, el arbusto sigue de pie esta historia y sigue de pie la obra del Señor. Sí, era posiblemente en una pequeña morada, una pequeña cocina, en una pequeña vivienda, en un rincón allá en las montañas del norte de la Judea antigua, donde con una lámpara que bailoteaba al son del viento por aquella flama que iluminaba aquella pequeña cocina, una mujer dejaba un poco de levadura y hoy seguimos comiendo de ese pan de Cristo, de esa harina que sigue alimentando con el pan de la vida a todos los hombres. Hablemos de esta historia de orígenes humildes, porque así fue, y veamos algunos elementos que hablan de esos orígenes humildes, pero sobre todo de la razón que tiene el Señor de manifestar que lo que tiene un origen humilde tendrá grandes alcances, enormes, imperecederos alcances. Hablemos de lo humilde y adelante hablemos del desprecio de la persona de Jesús. Y aquí, bueno, perdón otra vez, puse los versículos, pero es el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Es capítulo 7, versículo 44 del 49. Juan, capítulo 7. Mandaron a un grupo de soldados para que apresaran al Señor. Pero algunos de ellos, cuando querían detenerle, no lo hicieron porque estaban admirados de la persona del Señor. Y el versículo 45 dice cómo regresan a quien los envió y ellos le reclaman por qué no le han traído. Y entonces responden los guardias, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. O sea, ¿cómo vamos a hacer algo contra alguien cuya palabra tiene vida, cuya palabra seduce hermosamente, nos deja engolosinados? Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Y luego viene el desprecio, la denostación. Mencionan a Jesús como si fuera un sedicioso. De hecho, esa fue la acusación en Viernes Santo. Solivianta las multitudes. Fíjate cómo va muy unida la acusación del Viernes Santo con lo que dice el Sanedrín. Aquí habla de los fariseos, pero el versículo 45 que viene arriba, habla de los sumos sacerdotes. Dice, ustedes también se han dejado embaucar, engañar. También ustedes se han dejado seducir. También ustedes se han dejado engolosinar por ese mentiroso. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado, alguien notorio de nuestra sociedad, algún fariseo reconocido? Pero esa gente que le escucha a ese hombre son unos malditos. Esa gente que sigue a ese hombre no conoce la ley de Moisés, son unos malditos. Y bueno, ubicamos que los bien posicionados, las autoridades, digamos, la clase alta, religiosa, económica, sociopolítica, desprecia la persona de Jesús, aunque había algunos, pero que iban en la noche, como Natanael y como también José de Arimatea. O sea, sí hay notables que lo siguen, pero lo hacen un poco a la discreción.
pero bueno, Jesús es despreciado. Y entonces esta historia de desprecio sobre aquello que tiene orígenes humildes va a continuar adelante. Se desprecia a Jesús. ¿Cómo no se va a despreciar a los apóstoles cuando ellos están predicando? Estamos hablando aquí del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Nuevamente puse el versículo, pero no puse el capítulo. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo. Sí, habían curado a una persona paralítica, pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen ya más a nadie en este nombre, sí, en el nombre de Jesús. Entonces, ellos les llaman, les mandan que de ninguna manera hablen o enseñen en el nombre de Jesús. Prohibido hablar de él. Digamos, es la historia sencilla, humilde, que va contra viento y marea y que sobre todo empieza a chocar con las estructuras de su tiempo. Adelante, un día Pablo, que perseguía a los cristianos, ya converso al cristianismo, va a realizar su primer predicación en el Areópago de Atenas. Y hermoso el discurso de Pablo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, que no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tiento la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Y dice el versículo 30, Dios pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Y viene la reacción. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros los despreciaron. Ya te oiremos en otra ocasión. Sobre esto ya te oiremos otra vez. Y Pablo sale de en medio de ellos. Digamos, las situaciones del desprecio son situaciones reiteradas. Por eso vamos ahora a este libro escrito en el año 177. Adelante. Se desprecia a la iglesia, se despreció a Jesús, se despreció a los apóstoles, se despreció a Pablo. Digamos, eso es algo ínfimo, es un grano de mostaza, es un poco de levadura. O sea, ¿qué es eso contra toda la gran potencia del imperio griego, del imperio romano, de los imperios antiguos? ¿Qué son esos insignificantes hombres ignorantes? O sea, 12 hombres rudos, 12 hombres incultos, 12 hombres imberbes, iletrados, 12 hombres ignorantes, analfabetas. O sea, ¿qué va a ser ese grano de mostaza? O sea, ¿qué va a ser ese puñado de levadura en medio de un mundo? Esto no tiene futuro, se pensaría. Y te digo, se desprecia la iglesia. Aulus Cornelius Celsus, en el griego Kelsos, filósofo romano, digo, tiene un nombre griego, pero es romano, del siglo II, critica la fe cristiana o judeocristiana escribiendo en contra de la fe judeocristiana o del cristianismo. O sea, se dice judeo-cristiano porque tiene cuna en el judaísmo. O sea, ahí nació el cristianismo. Digamos, nuestra fe tiene elementos del judaísmo, que es el Antiguo Testamento. Por eso es judeocristiana, porque tiene elementos judíos, que es el Antiguo Testamento. El judío se queda en el Antiguo Testamento, no cree en el Nuevo Testamento, pero es judeo-cristiana porque tiene Nuevo Testamento. Digamos, de ahí que se hable de la fe judeo-cristiana, escribiendo en contra de este libro llamado el Logos Aletheia, el discurso verdadero, la palabra verdadera, la aletheia, el aletheia,
es la verdad. El logos es la palabra. En ese año 177. Y dice Aulus Cornelius Celsus, la raíz del cristianismo es su excesiva valoración del alma humana y la idea absurda de que Dios se interesa por el hombre. Ese ríe. Que Dios los cuida. Que Dios te acompaña ahorita que estás en la pandemia. Mira qué ridículo eres. Fíjate, esa es la burla de él. Dice, la raíz del cristianismo es su excesiva valoración del alma humana. Que tú esperas no quedarte tan solo en la materia, sino ir a la eternidad y que tu alma trasciende y que no eres tan solo cuerpo, sino también eres espíritu. Oye, esa idea absurda de que Dios se interesa por ti, eso yo no me lo trago. O sea, al fin y al cabo, ¿qué diantres le preocupa a Dios tu persona? Eres insignificante, eres una pulga, eres un microbio en el universo. ¿Cómo Dios se va a preocupar y cómo Dios va a estar ocupado de escucharte en la sarta de cosas que dices en tu oración? O sea, es una idea absurda de que Dios se interese por ti. Es un discurso fuerte. Y no tan solo se burla del cristianismo, sino de Cristo. Y dice Celso algo que tú has escuchado. Jesucristo fue hijo de una judía mancebada con un soldado romano. Y Jesucristo practicó la magia. Sí, era prestidigitador, de pronto hacía algún tipo de escenarios, de engaño, era muy hábil, digamos, tenía la capacidad de persuadir y de incidir en el pensamiento de los demás y predisponerlo para que vieran lo que él quería que vieran, que caminaba sobre las aguas. En realidad era magia, en realidad era simple y sencillamente algunos trucos que aprendió cuando estuvo en Egipto. Y con esas artimañas, con esas estrategias, con todo ese despliegue de algún tipo de magias oscuras que aprendió en Egipto, se ganó un grupo de gente que fue su incondicional. Pero esa gente era de la plebe. Sí, ¿cómo van a creer en él los letrados? Lo que dice Juan 7:49, esa gente que le sigue, los que no observan la ley son unos malditos. Sí, es la plebe más miserable, plebe digna de compasión. ¿No lo quieres creer? Míralo. Fue humillado. La muerte en la cruz es indigna de cualquier persona. Indigna de Dios que tú dices que Él es. O sea, revisa, dice Celso, Aulus Cornelius Celsus. Revisa a la gente que ya anda aquí en las calles de Roma. Esa gente son charlatanes. Sí, predicadores callejeros. Son gente ignorante. Y son gente que ejecuta algún tipo de magias. Sí, el grano de mostaza. Y continúa el desprecio por los cristianos. Adelante. No obstante, Celso en el discurso verdadero, Logos Aletheis, dice, la equidad obliga, no obstante, a reconocer que hay entre ellos gente honesta. O sea, no todos son la ralea, no todos son el desecho, los descartables. Hay gente honesta que no está completamente privada de luces, ni escasa de ingenio, para creer en esos cuentos.
en esas fábulas, alegorías. Por eso he escrito este libro, porque sé que hay gente inteligente entre ellos que no tiene por qué seguir creyendo esas sartas de sandeces. Va dirigido a ellos, porque si ellos son honestos, sinceros y esclarecidos, van a oír la voz de la razón, la voz del logos aletheis, del discurso verdadero, como espero. Y continúa hablando del cristiano. Hay una raza nueva de hombres nacidos ayer sin patria ni tradiciones, desadaptados, unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles. O sea, no siguen la religión oficial de Roma. Perseguidos por la justicia. Universalmente marcados por la infamia. O sea, la infamia es la mala fama. Son gente baja. Se dicen de ellos tantas cosas y que se glorían de esa doctrina que no es más que residuos, basura. Bueno, así se inició la historia. Y adelante, no obstante, vamos viendo cómo la historia se va a ir transformando. Porque lo que empezó en un rincón olvidado de Galilea, poco a poco fue saliendo de Judea y se abrió a Galilea y después fue a Antioquía y después cruzó el Mediterráneo y después llegó al Asia Menor y después llegó a Europa. Y así paulatinamente fue llegando a ser una cultura nueva, un mundo nuevo. Lo más maravilloso que se le ha ofrecido al mundo. Pero era un grano de mostaza, hermano. Era un poco de levadura, hermana. Y así podemos hacer un elenco de personas, como Pablo, como Bernabé, como Justino. También filósofo convertido al cristianismo, Atanasio, que fue perseguido y 7 veces desterrado. Y una y otra vez él continuaba hablando de aquel que es la verdad. Así Irineo de León, que vivió en Asia Menor y se fue a Europa, obispo de León, Francia. Y así San Agustín, un hombre que es un intelecto, y así Ambrosio de Milán, que convirtió a Agustín, y así León Magno, que un día le predica a los hunos que iban a invadir Roma, y su predicación fue tan persuasiva que aquellos hombres que no entendían la lengua latina se fueron y dejaron a Roma en paz. Así adelante, San Juan Crisóstomo, el más grande predicador de la iglesia, Crisóstomo, pico de oro, y así Orígenes, que fue precisamente quien tiene un tratado contra Celso, el del discurso verdadero. Si tú quieres conocer completa esta historia, busca a Celso y busca a Orígenes en su obra Adversus Celsus, contra Celso. Y así nada más recupera, y te recuerdo, de Orígenes, que traduce la Biblia en siete idiomas distintos. Gente genial, gente erudita, gente brillante. Busca con H las hexaplas de Orígenes y vas a saber de qué se trata, y que posiblemente con mucha dificultad se va a encontrar en el mundo una obra con tanta laboriosidad y manifestación de un gran intelecto humano. Las hexaplas. Imagínate, traducción de toda la Biblia a 7 idiomas.
a 7 idiomas. Y Santo Tomás de Aquino, ¿qué decir? De este eximio hombre brillante, San Alberto Magno. Todos ellos a partir de aquí empiezan a crear las universidades de la Europa con toda la belleza de las universidades en Siena, en Hamburgo, las universidades en Milán y todo tipo de universidades antiguas, el nacimiento de toda esta cultura. Y San Patricio, conocido como patrono de Europa y sobre todo, claro, de Irlanda. San Bernardo de Claraval, fundador de más de 1000 monasterios. Blas Pascal, un hombre que trasciende laico. San Buenaventura, San Anselmo, San Ignacio de Loyola, Fray Giovanni de Fiesole, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, adelante, Rafaelo de Bizancio, Luis Pasteur, Gregorio Mendel, Pierre Curie, Marie Curie, Paul Claudel, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin, Joseph Ratzinger, Vasco de Quiroga. O sea, la obra de Vasco de Quiroga sigue prevaleciendo después de 5 siglos. Fue creador de cultura en el pueblo purépecha, en el pueblo michoacano. Fray Toribio de Benavente o Fray Matolinía, Fray Bartolomé de las Casas. Y podríamos continuar la historia, pero es esta historia, adelante, sí, de un grano de mostaza. Todos los anteriores, aún siendo brillantes y creadores de cultura, y no pocos creadores de civilizaciones, fueron ese grano de mostaza que paulatinamente fue creciendo en la huerta de este mundo. Y no obstante, la historia empezó con gente que aparentemente no era brillante en lo humano. Hoy el capítulo 13 de San Lucas lo constatamos. La historia le ha dado la razón a la forma que tuvo de proceder nuestro Señor. Aquello que ocurrió en un ignorado rincón de Galilea. Lo que inició con un pequeño grupo de hombres, con aquellos insignificantes pescadores, eran como un grano de mostaza y eran como un puñado de levadura. Se ha mantenido de pie y sigue siendo una permanente actualidad de nuestros días, porque vendrán otras personas más después de que tú y yo nos vayamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos esta noche, mil gracias. Gracias, Claudia.